Un enorme gusto recibir a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muy buenas noches. Leo, encantado de estar contigo. Y con todo voy a hacerte la pregunta directa. ¿Está amenazado el Instituto Nacional Electoral? Bueno, digamos que está viviendo tiempos complejos, sí, en donde hay algunos frentes delicados, una serie de iniciativas de reforma electoral que, si bien no gozan o no han sido avaladas, no están sostenidas ni por el presidente de la República, ni por los líderes de la bancada mayoritaria, ni por la presidenta de Morena, sí está sostenida por un número, o empujada por un número importante de legisladores, y que pues son reformas que en muchos sentidos, al menos es lo que se ha interpretado en términos de la opinión pública, pues tienen una lógica más de captura de la autoridad electoral, de subordinación política a la autoridad electoral, que no tanto de mejorar el sistema, por un lado. Por otro lado, pues estamos viviendo un momento en el que el Consejo General está tomando decisiones para ajustar su presupuesto, luego del recorte que sufrió lo solicitado a la Cámara de Diputados. Se trata de un recorte de más de 1.070 millones de pesos, el recorte más grande de la historia para un año en donde vamos a empezar ya desde septiembre, en apenas poco más de 8 meses, a organizar la que va a ser la elección más grande de la historia, la elección intermedia de 2021, y que nos coloca en una situación, pues digámoslo así, en la que no vamos a tener margen de maniobra. Estamos tomando decisiones que nos van a empujar a trabajar en el límite, digamos. Y luego, bueno, pues hay una etapa que será delicada para la vida institucional, porque en abril terminan su mandato 4 de los colegas que integran el Consejo General, y la Cámara de Diputados tendrá 4 de 11, y la Cámara de Diputados tendrá que nombrar otros 4. Entonces es un momento, digamos así, delicado, sobre todo porque estamos, como te decía, a unos meses de arrancar la que va a ser la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores y todo lo que ello supone, casillas, funcionarios de casilla, etcétera, como desde el punto de vista de cargos a elegir, porque aunque no sea una elección presidencial y a nivel federal solo se renueva la Cámara de Diputados, todos los estados van a tener alguna elección local, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, más de 1.900 municipios, es decir, es la elección que por el número de cargos también será la más grande. Entonces es un momento pues delicado. Donde... Ahora, utiliza una palabra muy importante, captura. Sí. ¿Qué es una captura? ¿Qué sería una captura? ¿Cómo la visualizas tú, Lorenzo? Mira, cuando me refiero a cuando uso esta expresión, me estoy refiriendo a una serie de iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados específicamente. Por parte de Morena. Cambiar de una parte de la bancada de Morena y de algunos otros legisladores de diversos partidos, pero sí fundamentalmente de la bancada mayoritaria, que van a contracorriente de lo que han sido las reformas electorales de los últimos 30 años. Son reformas, tú lo sabes muy bien, Leo, pues lo has estudiado, que poco a poco han ido fortaleciendo a la autoridad electoral en su autonomía y en su capacidad de arbitraje, en crear condiciones de equidad en la contienda, que por cierto han dado resultados, si las ves, son siempre mejorables, nada más faltaba. Hay muchas cosas que vale la pena la alternancia, Y por cierto, un dato que casi no se ha subrayado, desde que el IFE se convirtió en INE, es decir, desde la reforma 2014, en este periodo de 5 años, las elecciones que van de 2015 hasta las de este año, 2019, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia del país. Increíble. Cerca del 60%, Leo, de los cargos que han estado en disputa los gana un partido distinto al que había ganado la elección anterior. Y no hay un único ganador, un único beneficiario. Todos los partidos han ganado y perdido, y eso habla de la fortaleza, digo yo, del sistema democrático. Bueno, estas iniciativas, más que preocuparse en resolver los problemas, desde mi punto de vista, están más preocupadas en ver cómo se hace una especie, digamos así, de dependencia política del órgano electoral. Te pongo 2 ejemplos. Una de los planteamientos es que los consejos estatales del INE, los que se llaman consejos locales, y que se instalan de cada elección, nombrados por el Consejo General, y que son los responsables a su vez de nombrar a los consejeros de los consejos distritales de los 300 distritos. Exacto, que son los que operan la elección. Es un nombramiento hoy en cascada. Alguna de las iniciativas propone que los nombren a estos consejeros estatales la Cámara de Diputados, con lo cual tendrías una especie de dependencia política de estos consejeros de la propia Cámara. Más que del Consejo General. Más que del Consejo General, pero estamos hablando de los que hacen la elección, es decir, los órganos que organizan la elección.
Y eso es bien delicado, sí, porque atenta claramente a contra la autonomía del INE. Y luego, otra iniciativa, es una iniciativa que ha planteado que la presidencia del Consejo General se reduzca de su duración actual de 9 años, y que tenía una lógica. 9 años era un nombramiento que rompía... Transeccional. Exactamente, que rompía los ciclos políticos. Y que ahora se nombre cada 3 años, por cierto, con una mayoría que no queda clara cuál es, o sea, puede ser una mayoría simple, por parte de la Cámara de Diputados. Sí. Es decir, cada legislatura nombraría a su presidente, con lo cual, evidentemente, dependiendo de las orientaciones políticas de dicha legislatura, quien gana en esa elección, pues bueno, se pondría un presidente afín a ello. Y con eso se rompe esto que, como bien decías, esa lógica de nombramientos transeccionales, que pues en su momento fueron pilar para la autonomía. Pero incluso no solamente eran transeccionales, sino que había una especie de regla no escrita, Lorenzo, donde todos los partidos se ponían de acuerdo para tratar de sacar por consenso al presidente del Instituto Nacional Electoral. Solamente cuando se rompió con Luis Carlos Ugalde y fue parte del problema, ¿no? De la elección del 2006. Que yo digo que no fue un problema técnico, sino un problema, digámoslo así, de confianza política en torno al órgano. Yo creo que eso es una regla fundamental porque, mira, es natural. Los jugadores tienen que estar de acuerdo todos en quién los va a arbitrar. Exacto. Ese es el punto de partida. Así es. Difícilmente, mira, si tú no tienes 2 consensos básicos de cara a una elección, como de cara a cualquier partido deportivo, lo que tú quieras, de fútbol, en fin, si no tienes estas 2 reglas, algo va a salir mal. Esos consensos, quiero decir, primer consenso en torno a las reglas con las que vas a jugar, y segundo consenso en torno a quién te va a arbitrar. Exacto. Y yo creo que, a ver, tentaciones de decir, de etiquetar a los árbitros con una tendencia política u otra siempre han existido. Hoy uno habla del consejo aquel de Pepe Goldenberg y de Jacqueline Pechard, Lujambio, en fin, como un consejo icónico en nuestra historia, como si fuera un consejo, digámoslo así, en el que no había etiquetas políticas. Si tú haces memoria, en aquella época todo el mundo decía, este consejero es de este partido, este es de aquel, lo cual es falso, digámoslo así, de entrada, desde mi punto de vista, pero siempre existe esa tentación. Por eso es muy importante que haya, como bien dices, un consenso político detrás de estos nombramientos. Pero fíjate, por ejemplo, en ese caso, el que hizo fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Sí, el primero en 1996. Y el que quedó como presidente del instituto fue Pepe Goldenberg, que era un cuadro político identificado con la izquierda. No era priista, ¿no? Y eso le daba credibilidad al árbitro electoral, ¿no? Yo creo que viendo los tiempos que corren, hacer énfasis en esto que estás señalando, Leo, es muy importante, porque de eso depende en buena medida la confianza en torno a las elecciones y la legitimidad de los que son electos. Si tú ves lo que está pasando en el mundo, cuando hay un órgano electoral que no cumple con esta regla básica de que todo mundo confíe en él, vas a tener un problema seguro. ¿Por qué? Porque se abre la posibilidad de que quien pierda una elección diga que la perdió no por los votos, sino por una actuación sesgada del árbitro. Ahora, déjame decirte que me preocupa, Lorenzo, que es, ustedes desde luego van a tratar de defender la autonomía e independencia del instituto, pero... Como lo hemos venido haciendo. No, yo sé, pero los pueden acusar de conflicto de interés, de decir, no, pues es que lo que pasa es que Lorenzo se quiere quedar los 9 años, hay intereses personales. Yo creo que más bien nos corresponde a nosotros, desde fuera, los que creemos en la democracia liberal, defender a la institución. ¿No? Yo creo que la defensa de la democracia, de todo el entramado democrático, es que es más allá, tienes razón, incluido el electoral, es una tarea colectiva, Leo. Mira, yo tengo una ventaja y siempre lo he dicho, perdón que lo ponga en el plano personal. Yo soy un académico de la UNAM con licencia, yo tengo mi carrera y cuando termine mi mandato, en ese momento volveré a la academia y voy a ser feliz porque a eso me quiero dedicar en mi vida. Y seguramente te invitaremos aquí a Foro TV, donde fuiste socio fundador de Foro TV, Lorenzo Córdoba. Así es. Yo creo que no es un tema de nombres o de personas, es un tema y así hay que pensarlo, del diseño institucional. Correcto. No importa quién sea el presidente, déjame decirlo así, o es menor ese dato, o la presidenta del órgano electoral, lo que importa es el diseño institucional, que el diseño dé garantías de autonomía
Que luego una cosa distinta es que en efecto día a día ejerzas esa autonomía, pero el diseño importa. Y yo creo que la defensa de ese diseño, que por cierto es el resultado de una lucha colectiva, porque quien diga que es el autor de la democratización en México se equivoca o miente. La construcción de la democracia en México es producto de la lucha de muchas generaciones de actores políticos de las distintas banderas políticas, de académicos, de periodistas, de luchadores sociales, en fin, es una lucha conjunta. Y por supuesto de partidos políticos, pero es una lucha conjunta. Así logramos construir esto. Y la defensa de lo que construimos, yo creo que también nos ¿Pero qué les dices a los que argumentan ese diseño institucional estuvo hecho para las épocas de la partidocracia, ya no tenemos ese régimen político, estamos construyendo un nuevo régimen político y por lo tanto necesitamos un nuevo andamiaje electoral? Lo que pasa es que el andamiaje electoral, vuelvo a insistir, o se consensúa porque son las reglas con las que todos los jugadores aceptan jugar, o vamos a tener un problema. Dicho eso, si vemos lo que ha ocurrido, este es un andamiaje electoral que ha sido benéfico para todos. No hay un perdedor único, no hay un ganador único. Todos los partidos, gracias a estas reglas, han podido llegar por la vía de las urnas a la presidencia, han constituido mayorías parlamentarias, han ganado alcaldías, y son las reglas. Hoy quien diga que llega al poder gracias a las reglas o gracias a la actuación del árbitro, nada más, se equivoca. Porque hoy son los votos de las y los ciudadanos los que definen quién gana. Y está ocurriendo algo que es muy venturoso en una democracia. Los votos no nada más sirven para elegir representantes a quienes nos gobiernan. También están sirviendo para premiar o castigar las acciones de los gobiernos, como ocurre en las democracias. Desde luego. Yo digo, si esto ha funcionado, pensemos cómo mejorarlo. Pero no pensemos en dinamitarlo, porque todos los que se han beneficiado de mañana pueden perder. Ahora, no lo mantenemos. me queda tiempo para una sola pregunta y en el entendido, Lorenzo, que estaremos platicando contigo muy seguido. Pero este es un fenómeno mundial. Sí. O sea, la democracia liberal, como la conocemos tú y yo y la hemos estudiado, está amenazada en el mundo. En todo el mundo. Yo creo que se quedaron atrás, Leo, los tiempos aquellos en los que uno hablaba de los problemas de las democracias consolidadas y de las democracias en vías de consolidación. Hoy los problemas que está enfrentando la democracia, incluida la mexicana, son fenómenos globales. Te pongo, y sobre todo en algunos temas, digo, con las particularidades de cada país, pero estos fenómenos globales tienen que ver con la desinformación y las noticias falsas como algo que afecta a la convivencia democrática. Tremendo tema, ¿eh? Segundo, tienen que ver con la polarización de las sociedades. Tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, vas a América Latina, estás en México y tenemos una sociedad cada vez más polarizada y eso es bien delicado. Porque cuando los extremos... Y nos dejamos de escuchar, ¿eh? Los lados se dejan de escuchar. Parte de la polarización es eso. Y además, ojo, la polarización hace que perdamos eso que es el único espacio en donde la democracia se puede recrear, que es el centro. No hablo del centro político, no hablo del centro ideológico, hablo del centro como punto de encuentro. Tercer gran problema, estamos viviendo una insatisfacción global con las instituciones típicas de la democracia. Partidos, parlamentos. Y en cuarto lugar, estamos padeciendo y pagando los platos rotos de eso que Norberto Bobbio, Leo, llamaba en su momento las promesas incumplidas de la democracia. Los regímenes democráticos han quedado mucho a deber en términos de igualdad, de bienestar social, y eso está pasando la factura. Entonces yo creo que son fenómenos globales. Hay que ver lo que pasa en el mundo, hay que aprender de lo que pasa en otros lados para que no nos pase a nosotros. Es un fenómeno global, Lorenzo, pero nos corresponde a cada país defender esto, porque yo sí estoy convencido de que la democracia tiene muchos problemas, como decía Churchill, es el peor sistema de gobierno que hay, con la excepción de todos los demás. Te agradezco mucho, Lorenzo, encantado, un gusto, y estaremos platicando más. Seguro. Sobre todo a ver si platicamos de este tema de los fake news y de... Ese es un tema que además, Leo, déjame decirte una cosa. A nivel global, México constituye un modelo para enfrentar este desafío. Lo aplicamos en 2018, ha sido exitoso y se está replicando en muchos lados, pero ya hablaremos de él más adelante. Ya hablaremos de él porque aparte se tiene que ver con temas de libertad de expresión que tú sabes que a mí me fascinan, ¿no? Totalmente. Gracias, Lorenzo. Leo, gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy